Sesiones 46, 47, 48 quedan a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para esta sesión. Tenemos reemplazos. El diputado señor Alberto Undurraga reemplazará al diputado señor Miguel Ángel Calisto y el diputado señor Felipe Donoso reemplazará al diputado señor Jorge Alessandri para esta sesión. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, remitiendo opinión respecto al proyecto iniciado en moción que modifica cuerpos legales que indica con el fin de adecuar el procedimiento civil a los estándares de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Se han recibido mociones, la que modifica la Carta Fundamental para consagrar el deber de respeto a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública y sus emblemas institucionales, la que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para sancionar la falta de respuesta a oficio de fiscalización dirigida por la Cámara de Diputados y Diputados de Chile, la que modifica el Código Penal para agravar las penas por los delitos de daños cometidos contra bienes destinados a implementar medidas de seguridad pública. Correo electrónico del particular señor Ernesto Lemus, por el cual hace su descargo por el actuar de la justicia frente a situación particular referida a accidente sufrido con motivo de una colisión el día 2 de abril del año en curso, alrededor de las 4:30, mientras tomaba pasajero en su taxi en calle San Pablo, en la comuna de Lolo Prado. Se han recibido las siguientes confirmaciones para la sesión de hoy por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en forma presencial. La subsecretaria del Ministerio, señorita Macarena Loa, acompañada de la asesora legislativa, señorita Lizzy Siman, y en calidad de oyentes vía Zoom, se ha confirmado la asistencia de la señora Macarena Gatica, de la señora Romina Garrido, la señora Paulina Silva, la señora Jessica Matus, el señor Alejandro González, el señor Pablo Trigo, el señor Emilio Oñate. Por Fiscalía Nacional, la señora Carolina Cruzat. Por la Asociación de Bancos, don José Manuel Mena, presidente, don Luis Opaso, gerente, don Juan Esteban Laval, fiscal, y don Matías Bernier, gerente. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminar la cuenta. La sesión tiene hoy día como propósito continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales en segundo trámite constitucional, boletines refundidos número 11.144 y 11.092, con urgencia suma. Se ha invitado al efecto la ministra secretaria general de la Presidencia, la subsecretaria del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y se hace presente que la comisión acordó invitar a esta etapa de la tramitación en calidad de oyente a los expositores que la comisión recibió durante la tramitación en general, a quienes también aprovecho de saludar y que ya fueron enunciados por el señor secretario. Señor secretario, entraríamos entonces, sí, a ¿qué artículo? Presidente, nos corresponde continuar con la discusión y votación en particular, en este caso del artículo 19, que corresponde al numeral 9 del artículo primero, se encuentra en la página número 84 del comparado que estamos utilizando para este grupo de artículos, 84. Ya. ¿Lo tienen ustedes también? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿El artículo cuánto? El artículo es el 19. Bien, el artículo 19 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada establece que el pago o la extinción de estas obligaciones por cualquier otro modo no produce la caducidad o la pérdida de fundamento legal de los datos respectivos para los efectos del artículo 12, mientras estén pendientes los plazos que establece el artículo precedente. Al efectuarse el pago o extinguirse la obligación por otro modo en que intervenga directamente el acreedor, éste avisará tal hecho a más tardar dentro de los siguientes 7 días hábiles al responsable del registro o banco de datos, accesible al público, que en su oportunidad comunicó el protesto o la morosidad a fin de que consigne el nuevo dato que corresponda, previo a pago de la tarifa si fuere procedente con cargo al deudor. El deudor podrá optar por requerir directamente la modificación al banco de datos y liberar el cumplimiento de esa obligación al acreedor que le entregue constancia suficiente del pago de decisiones que deberá expresar por escrito. He leído los incisos primero y segundo del artículo 19. En el inciso primero hay una propuesta
el proyecto lo que hace es modificar, en inciso primero, en la referencia que en la norma actual vigente hace el artículo 12, por otra que hace referencia al artículo 4, que son los derechos que tiene toda persona respecto a sus datos personales, como el derecho de cancelación, oposición, portabilidad, etcétera. Hay entonces un cambio de referencia del artículo 12 al artículo 4. Y en el inciso segundo, la referencia a bancos de datos pasa a ser base de datos, ¿cierto? Lo que se ha hecho ya anteriormente en otras disposiciones, y la referencia al banco de datos a la base de datos. Finalmente, respecto al inciso final, el inciso final establece que la infracción de cualquiera de estas obligaciones se conocerá y sancionará de acuerdo a lo previsto en el artículo 16. Y esto se modifica, la frase que hace referencia a de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 se reemplaza por de conformidad a lo dispuesto en el título séptimo de esta ley. Esas son las tres modificaciones que el proyecto introduce. En el artículo 19, presidente, acá no hay indicaciones. Ya. Bueno, no sé si la subsecretaria gusta saludarla, Alicia. Bienvenido, diputado Undurraga. Bueno, no sé si en esto hay quiere intervenir, subsecretaria, para explicarnos. Hay indicaciones, así que si le parecería a la comisión podemos votarlo por unanimidad. Sí, por su intermedio, presidenta, saludar a los diputados y diputadas quienes nos acompañan telemáticamente a la Secretaría. Efectivamente, de acuerdo a lo que habíamos planteado en las sesiones anteriores, entendíamos que, dado que aquellos artículos que no fueran objeto de indicaciones pudieran ir aprobándose por unanimidad y pudiéramos centrar el debate para poder avanzar la tramitación del proyecto a aquellos que tienen indicaciones, haciendo hincapié que hay varios que tienen propuesta de la mesa técnica y por tanto someterlo a votación, haciendo distingo de aquellos que todavía no llegamos a un acuerdo y que, tal como se ha planteado en sesiones anteriores, pudieran dejarse para el final a efecto de buscar todavía alcanzar esos acuerdos. Gracias. Gracias. Sí, subsecretaria, bueno, es un poco lo que hemos estado haciendo, ¿no? Votando aquellos que tenemos acuerdo, en aquellos que no hemos tenido acuerdo, lo hemos ido dejando para que la mesa técnica los pueda revisar, eso no hay problema, pero en este caso no hay indicaciones, por lo tanto, en este artículo en particular, no sé si le parece a la comisión que lo podamos votar por unanimidad. ¿Sí? ¿Le parece? Perfecto. Entonces, por la unanimidad, el diputado Benavente, el diputado Sánchez, el diputado Undurraga, el diputado Soto, el diputado Longton, el diputado Ilavaca y la diputada Cariola, que no habla. Todo nuestro apoyo para usted, presidenta. Muchas gracias, diputado Soto. Ya. Bien. Siguiente artículo, 20. presidenta, tenemos el artículo 20, el numeral 10 del proyecto, que vendría a ser la página 85. Ah, ya, perfecto. 85. Hay un numeral 10 que establece un conjunto de artículos que se inician con el artículo 20. Aquí hay un reemplazo, hay un título en la ley vigente, hay un título 4, cuarto, que es sobre el tratamiento de datos por los organismos públicos. Y se reemplaza por título cuarto del tratamiento de datos personales, ya no datos a secas como dice la ley vigente, por los órganos públicos, y no referencia a organismos públicos, sino que órganos públicos. Perfecto. Entiendo que acá hay una indicación del diputado Soto y el diputado Calisto, que habría sido conversada en la mesa y que el objetivo es respaldarla, ¿sí?
Ofrezco la palabra a la subsecretaria, por favor. Así es, Presidenta, por su intermedio, las indicaciones de los diputados Soto y Calixto lo que vienen a hacer es reforzar el principio de legalidad de funcionamiento de los órganos públicos, haciendo expresa mención a que en el ejercicio de estas competencias tengan que respetar la garantía constitucional del artículo 19, número 4, que garantiza la vida privada y protección de derechos personales. Por tanto, la mesa técnica está por sugerir aprobarla. Diputado Longton. Se lo mencioné por su intermedio al diputado Soto. Yo no tengo problema, todo lo contrario. Yo estoy por aprobar si es que eso hubo un acuerdo previo. Pero a mí siempre me pasa de que se incorporan normas constitucionales en textos legales, siendo que la normativa constitucional se respeta estando o no estando en un texto legal. Entonces, lo que puede pasar, y no ha pasado hasta el momento, pero queda abierta la posibilidad es que cuando no esté, se pueda cuestionar que esa garantía constitucional se tenga que respetar, cuando hay que respetarla en cualquier escenario, estando o no estando. Entonces, si no, tendríamos que poner normas constitucionales en cada uno de las normas de un texto legal. Entonces, por eso yo no estoy muy de acuerdo con incorporarlas con el acuerdo, principalmente de esos puntos, un poco de técnica legislativa para efectos de que no se produzcan ese tipo de confusiones el día de mañana. Eso, gracias, Presidenta. Puede proponer un acuerdo alternativo, diputado Longton, a ver si logramos la mayoría. Diputado Soto. Por su intermedio, Presidenta, sí, el Ejecutivo estaría por acoger esa propuesta porque concordamos con el diputado Longton que efectivamente la normativa, por su carácter legal, tiene que, de acuerdo a la pirámide de cumplimiento de la normativa, tiene que sujetarse toda norma de menor rango a por tanto, independiente de su referencia. Pero ¿cuál entonces la razón por la cual la mesa técnica recomienda sostener la norma si es que hay una contraposición de normas? No, más bien que una contraposición de normas, encontrábamos que la propuesta formulada por el diputado Soto y Calixto, digamos, no entorpecía en nada, sino que reforzaba algo que per se tiene que hacerse, que es cumplir efectivamente el mandato constitucional del artículo 19 del número 4. Pero tiene razón, por su intermedio, Presidenta, el diputado Longton, que podría, contrario censo, interpretarse que si no hay una norma, una remisión expresa, pudiera alguien poner en duda, digamos, el que debiera cumplirse, cuestión que en cualquier caso Perfecto. no podría ser. Diputado Soto, sobre el punto. Sí, Presidenta, nosotros, el diputado Calixto y el que habla, hemos hecho muchas indicaciones a este proyecto, buscando siempre reforzar los derechos de las personas. Y en este artículo se le entregan derechos al Estado, al Estado y a través del Estado a los gobiernos cada 4 años para que puedan intervenir en materia de datos de las personas. Y por eso nos pareció interesante reforzar, tal como dice nuestra subsecretaria, reforzar el límite que tiene el Estado en cuanto debe respetar los derechos constitucionales, particularmente lo que tiene que ver con la honra y la vida privada de las personas y sus familias. Nos parecía que la libertad y ese espacio de intimidad que tienen las personas merecería un reforzamiento especial. Y todavía más cuando viene de una constitución que ha sido muy cuestionada como la constitución del 80, pero dado que el diputado Longton tiene buenas razones para que nos separemos de la constitución y de estas normas en específico, yo no tendría ningún inconveniente con la anuencia de todos y pudiéramos retirar la indicación o, creo yo, votar el texto tal como estaba, para que de tal manera pudiera resultar incompatible probablemente con lo expuesto. Perfecto. ¿Tiene que retirarla? La retiramos, Presidenta. Pero el diputado Calixto no está. Está reemplazado por el diputado Andurraga. La retiramos también, Presidenta. Perfecto. Muy bien. Gracias, diputado. Entonces se retira la indicación del artículo 20 y por lo tanto estaríamos votando el artículo sin indicación, ¿sí? Sí, exactamente. Perfecto. No sé si le parece a la comisión que pudiéramos votar el artículo por unanimidad. Perfecto. Entonces, por la misma votación anterior, sin el voto del diputado y la vaca, porque se retiró por unos minutos. Se aprueba por unanimidad, entonces, el artículo número 20. Y el artículo 21 entiendo que no tiene indicación tampoco. Tenemos un voto tampoco junto. tiene indicación. No, es que no, que No, eran no. otros- Nos sí. habíamos acordado que igual los íbamos a revisar. Sí, que era sobre un título que ya votamos, lo votamos. Lo votamos completo, exacto. Y de ahí dijimos parte una nueva etapa. Bueno, artículo 21, si lo puede leer, secretario, Bien, para que Presidenta. podamos... Se refiere a los principios y normas aplicables al tratamiento de datos de los órganos públicos.
El tratamiento de los datos personales que realicen los órganos públicos se rige por los principios establecidos en el artículo 3 de esta ley y los principios generales que rigen la administración del Estado, especialmente los principios de coordinación, probidad y eficiencia. En virtud del principio de coordinación, los organismos públicos deben alcanzar un alto grado de interoperabilidad y coherencia, de modo de evitar contradicciones en la información almacenada y reiteración de requerimientos de información o documentos a los titulares de datos. Conforme al principio de eficiencia, se debe evitar la duplicación de procedimientos y trámites entre los organismos públicos y entre estos y los titulares de la información. Sin perjuicio de las demás normas establecidas en el presente título, son aplicables al tratamiento de datos que efectúen los órganos públicos las disposiciones establecidas en los artículos 2, 14, 14 bis, 14 ter, 14 cuater, 14 quinquies, 14 sexies y 15 bis, los artículos del párrafo segundo y tercero del título 2, los artículos del título 5 y los artículos del título 7 de esta ley. Asimismo, les son aplicables los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 en conformidad a lo dispuesto en el artículo 23. Eso es, Presidenta, la propuesta del proyecto. Acabamos de explicar, diputado, que era para ese acuerdo era hasta un cierto capítulo y ahora, o sea, título, perdón, y ahora al abrirse una nueva etapa de la conversación de la mesa, quedamos con que cada uno iba a ser tramitado en su particularidad. Bueno, leído el artículo, ¿le parece? No tiene indicaciones y lo votamos por unanimidad, diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Solo para saber la opinión del Gobierno, en coherencia con lo que conversamos recién y lo que manifestó el diputado Longton por su intermedio respecto a las remisiones a la Constitución y el principio de jerarquía normativa, aquí habría una situación similar en el último párrafo que se establece en toda esta, en el fondo una disposición respecto de que esto debe interpretarse en coherencia con otros artículos dentro de la misma ley, que la idea de la coherencia entre las normas, o sea, que las normas tienen que interpretarse de tal forma que no entren en contradicción entre sí y que se busque la mayor coherencia siempre. ¿No sería esto también redundante? Me gustaría saber la opinión de los demás en esto, pero me da la impresión de que sí, de que es medio forzado decir que tienen que interpretarse en coherencia con otros artículos de este mismo cuerpo legal, dado que es un principio general del derecho que las leyes tienen que interpretarse sobre la base de una coherencia interna y no una incoherencia entre las mismas normas que lo integran. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Subsecretaria, por favor. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Respondiendo a la consulta formulada por el diputado Sánchez, es una situación un poco distinta porque estamos en un capítulo específico que es el tratamiento de datos personales entre organismos públicos, que no se le aplica toda la normativa contemplada en la ley y por tanto se hace norma expresa de aquellas normas que se le aplican al tratamiento de datos personales entre organismos públicos y por eso la numeración en este caso es explícita. Perfecto. ¿Les parece si lo aprobamos por unanimidad? Aclarado el punto. Entonces se aprueba por unanimidad de los presentes, la misma votación anterior del artículo 21 y pasamos al artículo 22, que ese sí tiene una indicación, que entiendo que es el diputado Soto y el diputado Calisto. Sí. 22. El artículo 22. Ya. Si la puede leer, por favor, secretario. Establece lo siguiente: comunicación o cesión de datos por un órgano público. Los órganos públicos están facultados para comunicar o ceder datos personales específicos o todo o parte de sus bases de datos o conjunto de datos a otros órganos públicos, siempre que la comunicación o cesión de los datos resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones legales y ambos órganos actúen dentro del ámbito de sus competencias. La comunicación o cesión de los datos se debe realizar por un tratamiento específico y el órgano público receptor no los podrá utilizar para otros fines. Siguiente inciso: asimismo se podrá comunicar o ceder datos o bases de datos personales entre organismos públicos cuando ellos se requieran para un tratamiento que tenga por finalidad otorgar beneficios al titular, evitar duplicidad de trámites para los ciudadanos o reiteración de requerimientos de información o documentos para los mismos titulares. En esta segunda causal de compartir datos entre organismos públicos hay una indicación de los diputados señores Leonardo Soto, Miguel Ángel Calisto, para agregar a continuación de la frase de organismos públicos el vocablo o la palabra exclusivamente, de tal manera que agregaría también: asimismo se podrá comunicar o ceder datos a base de datos personales entre organismos públicos exclusivamente
cuando ellos se requieran para un tratamiento que tenga por finalidad otorgar beneficios al titular, etc. Siguiente inciso. El órgano público receptor de los datos solo puede conservarlos por el tiempo necesario para efectuar el tratamiento específico para el cual fueron requeridos, luego de lo cual deberán ser cancelados o anonimizados. Estos datos se podrán almacenar por un tiempo mayor cuando el órgano público requiera atender reclamaciones o impugnaciones, realizar actividades de control o seguimiento o sirven para dar garantía a las decisiones adoptadas. Respecto a este inciso, que contempla que una vez que sean utilizados para el fin específico, los datos deben ser cancelados o anonimizados, se reemplaza la expresión cancelados por suprimidos, de tal manera que luego de lo cual deberán ser suprimidos o anonimizados. Finalmente, hay otros incisos que se refieren para los efectos de poder comunicar o ceder datos personales a personas, entidades privadas. Los organismos públicos deberán contar con el consentimiento del titular, salvo que la comunicación o cesión de datos sea necesaria para cumplir las funciones del organismo público en materia de fiscalización o inspección, cuando se trate de comunicar o ceder datos personales en virtud de una solicitud de acceso a la información formulada con arreglo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 20.285, los organismos públicos deberán contar con el consentimiento del titular obtenido de la oportunidad prevista en el artículo 20 de dicha ley, y respecto de la comunicación de los datos relativos a infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25. Finalmente, los organismos públicos deberán informar mensualmente a través de su página web institucional los convenios suscritos con otros organismos públicos y con entidades privadas relativos a la cesión o transferencia de datos personales. Esta obligación será fiscalizada por la agencia. De tal manera que esta disposición, Presidenta, tiene dos indicaciones. La primera va al inciso segundo, la segunda va al inciso tercero. Son indicaciones bastante breves, por la verdad. Claro, una del Ejecutivo también. Hay una del diputado Calisto y una del Ejecutivo. La del diputado Calisto y el diputado Soto, solamente incorpora la exclusividad de los organismos públicos respecto de la acción, y en el caso de la del Ejecutivo cambia la palabra cancelados por suprimidos. Subsecretaria. Por intermedio, Presidenta, efectivamente, en el inciso segundo, la indicación de los diputados Soto y Calixto fue acogida a la mesa técnica, toda vez que solo viene a reforzar lo que ya se plantea ahí, estableciendo las hipótesis exclusivas en que el Estado puede hacer, ¿no es cierto?, la transferencia de los datos, y en el caso de la del inciso tercero es ya de adecuación, como se ha venido haciendo en los artículos anteriores, de armonizar con suprimir en vez de cancelar. Exacto, eso ya lo hemos hecho anteriormente, así que tiene coherencia con... hay una solicitud de don Alejandro González, que es del Consejo para la Transparencia, que está también conectado. Me gustaría poder ofrecerle la palabra por unos minutos, ya que quiere referirse particularmente a esta norma de manera exclusiva. Hasta por 2 minutos el acuerdo don Alejandro, por favor, le ofrezco la palabra. Respecto al artículo, nosotros tenemos una breve observación, la verdad es que es muy acotada, y dice relación con el inciso quinto de la propuesta establecida en el artículo 22, que señala cuando se trate de comunicar o ceder datos personales en virtud de una solicitud de acceso a la información. Se cortó. ¿Se me escucha? Ahora sí, pero es que estamos arreglando el audio, tenemos un pequeño problema acá técnico. A ver, don Alejandro, prueba. ¿Se me escucha ahí? Ahora sí, ahora lo escuchamos bien. Del nomás, por favor. Adelante. Perfecto. Parto de nuevo. Es respecto al inciso quinto del artículo 22, que justamente hace mención al Consejo en relación al caso de la comunicación o cesión de datos personales en virtud de una solicitud de acceso a la información, ¿ya? Y se remite el artículo 10 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Dice la norma que los organismos públicos deberán contar con el consentimiento del titular obtenido en la oportunidad prevista en el artículo 20 de dicha ley. Sin perjuicio de que nosotros estamos de acuerdo en general con la disposición, queríamos hacer solamente una propuesta al respecto, es decir, si tiene bien la comisión y en este caso el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que respecto a ver, nosotros hacemos un gran manejo de datos en relación a estas solicitudes de acceso. Y en rigor siempre terminamos solicitando la opinión del tercero y efectuamos el traslado respectivo.
Sin embargo, nos gustaría que al momento de que la agencia dictara la instrucción respectiva respecto a este punto en especial, se escuchara al Consejo para poder establecer una coordinación efectiva respecto al manejo de los datos a propósito de la solicitud de acceso. Y en ese sentido, proponemos que se establezca dentro de del mismo inciso que la agencia requerirá un informe previo al Consejo de Transparencia en aquellos casos en que se deba interpretar o aplicar esta disposición, el cual se ajustará a las reglas dispuestas en el artículo 31 del mismo proyecto, que dice relación con la coordinación que debe existir entre la agencia y el Consejo para la Transparencia. Perfecto, muchas gracias, don Alejandro, por su sugerencia. No sé si el Ejecutivo quisiera pronunciarse sobre el punto planteado por don Alejandro González del Consejo para la Transparencia. Por su intermedio, Presidenta, entendemos que la propuesta del Consejo de la Transparencia va en línea de lo que él mismo planteaba, en el sentido de que un principio general, ¿no es cierto?, de funcionamiento de la administración pública es el principio de coordinación que está expresamente consagrado en el artículo 37 bis de la ley 1980 y recogido de manera explícita para este caso en el artículo 31, si la memoria no me falla. Entonces, siguiendo el mismo planteamiento que habíamos tomado antes a sugerencia del diputado Longton, de no hacer de sobredimensionar, digamos, y repetir las normas, no tendría sentido teniendo una norma específica, digamos, de coordinación que también acá se pusiera eso, que además responde a la norma general de que tiene que pedirse el consentimiento de terceros, tal como lo mandata hoy día la ley 20.285. Perfecto, muchas gracias, diputado Soto, por favor. Sí, Presidenta, para proceder a votación, respecto de la indicación nuestra del inciso segundo, que establece la inclusión de la palabra exclusivamente cuando se autoriza a los organismos públicos para participar en las sesiones de bases de datos entre organismos. Esa palabra exclusivamente lo que hace es reforzar que el cumplimiento de las finalidades a través de las cuales se permite estas transferencias de bases de datos debe ser interpretada con estricto rigor. No nos parece que el Estado tenga amplias facultades para poder autorizar estas sesiones de datos. Y eso va en línea con defender básicamente el derecho de los propietarios de los datos, que son las personas. Y respecto a la propuesta de la observación que hace el representante del Consejo para la Transparencia, en el inciso quinto, yo estoy de acuerdo con el Ejecutivo en cuanto a que esta materia está resuelta de alguna manera en el artículo 31, y no es necesario que en cada situación particular donde aparece una contradicción hacer la referencia respectiva, porque cuando no la hagamos se va a entender de que hay una inconsistencia. Sí llamó la atención que parece que estamos entrando a ver las contradicciones que se producen cuando hay organismos distintos entre el órgano de transparencia y un eventual órgano separado de protección de datos. Claro, cuando al Consejo de Transparencia le piden algunos datos respecto de funcionarios públicos, por ejemplo, Consejo de Transparencia, para poder tener la autorización, va a tener que pedirla, si son organismos separados, a la agencia de datos. Y la agencia de datos va a tener que resolver, de acuerdo a sus propias leyes, a veces con criterios distintos, no tienen por qué tener el mismo criterio, si lo entrega o no. Y va a haber un entorpecimiento que, claro, va a tener que ver con la coordinación normativa de ambas agencias. Y si tienen criterios distintos, y aquí volvemos a algo que ya dijimos, si tienen criterios distintos, no hay organismo que lo resuelva. Y ese es un punto que vamos a tener que resolver al final, cuando veamos cuál es el órgano que se va a hacer cargo de esto. Pero, de acuerdo a lo que tenemos que resolver ahora, que es las indicaciones de este artículo, yo estoy completamente de acuerdo, Presidenta, que los podamos votar si les parece por unanimidad, porque no hay mucha contradicción. Perfecto. Tal como está, sí. Tal como está, sí. Ya. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. No hay palabra. Ya, entonces, les sugiero que votemos por unanimidad. Entonces, el proyecto no tiene indicación, ¿cierto? ¿Sí? Tiene las dos indicaciones. Y si lo votamos con las dos indicaciones más el artículo de conjunto. ¿Les parece? Así podemos avanzar. Bien, perfecto. Entonces, por unanimidad, diputada Giles, que se acaba de sumar. ¿Sí? ¿Se sumaron? Ya, perfecto. Entonces sería con la misma votación más la diputada Giles, el diputado Ilavaca y el diputado
Donoso, que estaban reemplazando, no sé. Que él está reemplazando al diputado Alessandri. Alessandri, ya. Y el diputado Donoso. Entonces, con la unanimidad de los diputados y diputadas. Ah, y el diputado Winter también. Sí. Diputado Vaca, diputado Giles, diputado Lonton. Sí, diputada Giles. Gracias, presidenta. Aparte de saludarlos a todos, en primer lugar, por supuesto, a la subsecretaria y a la asesora y al diputado Undurraga, muy especialmente, que parece que está ya en el gobierno, ¿no? Está como parlamentario. Quisiera pedirle, diputada, si es tan amable, que pudiera poner a consideración de la comisión, si es que ha habido una votación antes de mi llegada, me ausenté porque estaba en labores muy importantes, poder agregar mi votación a lo que ya se votó, que entiendo que se votó todo a favor. Sí, diputado Ilavaca, sobre el punto. Sí, presidente, en el mismo sentido también poder agregar mi votación en el artículo 20-21 que fue votado mientras estuve fuera. Perfecto. ¿Alguien se opone a que agreguemos el voto de la diputada Giles y el diputado Ilavaca a los puntos? Diputado... Ah, y también del diputado Winter, a los puntos que votamos, fueron todos votados por unanimidad, efectivamente. ¿Sí? Ah, y el diputado Donoso también. Entonces, el diputado Donoso, el diputado Winter, la diputada Giles y el diputado Ilavaca solicitan poder incorporar sus votaciones a la unanimidad de los artículos previos que fueron votados. Ok, de acuerdo, entonces. Damos la unanimidad para lograr ese acuerdo. Bien. Pasamos al 23. Ya, pasamos entonces al artículo 23. 23, página 89. 89 del comparado. Sí, 23. Aquí también tenemos. Es de adecuatorio igual. Sí. Bueno, acá hay unas indicaciones del Ejecutivo en el artículo 23. Y también, que básicamente es lo mismo que el anterior, que es cancelación por supresión. Esto lo hemos hecho ya en todo el resto del proyecto, al menos el de la letra A y la letra B. Y hay uno del diputado Soto y Calisto, que ya es más complejo porque hace una supresión de la letra B. Así que no sé si diputado Soto quisiera explicar su indicación, porque si hay acuerdo pudiéramos votar de conjunto las adecuatorias, el artículo y su indicación. Sí. Hay una propuesta. Sí, hay una propuesta ya. Presidenta, esta indicación que introducimos con el diputado Calisto tiene que ver con más bien una votación separada, la letra B, que establece una situación especial cuando las solicitudes de información tengan que ver con el deber de secreto reserva establecido en la ley y que tienen muchos funcionarios públicos. Este también es un área donde los temas de transparencia pueden entrar en colisión con una agencia de datos separada y por eso solicitamos la supresión. Pero en la mesa de trabajo que se ha levantado para poder tratar todos estos aspectos específicos, se llegó a un acuerdo, Presidenta, que supera y mejora la propuesta nuestra, que era simplemente votar en contra, y se produce una propuesta que integra de alguna manera las dudas que nosotros teníamos. Yo me he permitido firmar esta indicación que surge del acuerdo de la mesa, y yo creo, Presidenta, si le parece que la pudieran leer y pudiéramos escuchar al representante del Consejo para la Transparencia, que es un aspecto que es problemático, similar al anterior, donde hay contradicciones. A ver qué le parece también. Sobre su indicación. Sobre la indicación que voy a suscribir, sí. Ah, que va a suscribir. Entonces, esta la va a retirar finalmente, claro. ¿Ya? Perfecto. Entonces, retirada la indicación del diputado Undurraga en representación de Calisto, para que quede claro, también acepta el retiro y estaríamos estableciendo entonces la indicación de... Diputado Soto. Perfecto. No, la Secretaría lo permitió. Ya. Tenemos, Presidenta. Pero presentamos una indicación que surgió de la mesa. Por favor. Con acuerdo de la mesa. Vamos a leer la indicación que suplanta la indicación del diputado Soto y Calisto, que es un acuerdo de la mesa de trabajo técnica para ver si estamos de acuerdo y el diputado Soto ha solicitado la opinión del Consejo para la Transparencia, en particular sobre la indicación que vamos a leer ahora. ¿Sí? Está claro. Por favor.
Presidenta, se trata del literal B. O sea, sí, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha? No, Margarita no escucha nada. Ah, ¿no? Y daríamos lectura. ¿Ahora nos escuchan bien? Sí. Ya, perfecto. Vamos a dar lectura a la indicación. Presidenta, para los efectos del contexto del literal B en cuestión, la disposición del artículo 23 establece que los organismos públicos no acogerán las solicitudes de acceso, rectificación, oposición, cancelación o bloqueo temporal de los datos personales en los siguientes casos. Y aquí se trata entonces de que nos acogen los que son propiamente los derechos de las personas, son sus datos personales, en los siguientes casos. B, que es el caso en cuestión que estamos viendo ahora, dice el proyecto de ley, cuando con ello se afecte el deber de secreto o reserva establecido en la ley. La propuesta de reemplazo suscrita por el diputado señor Leonardo Soto y también digamos, formulada por la mesa técnica, dice, reemplaza el literal B del inciso segundo por el siguiente, B, cuando con ello se afecte el carácter secreto, ya no dice el deber de secreto, sino que dice el carácter secreto de la información establecido por la ley. Entonces queda B cuando con ello se afecte el carácter secreto de la información establecido por la ley, y en la norma propuesta por el proyecto dice se afecte el deber, ya no el carácter, de secreto o reserva establecido en la ley. Eso es, Presidenta, lo que podría precisar respecto al literal en su texto propuesto por el proyecto y el que propone la indicación. Perfecto. Quiero ofrecerle la palabra a don Alejandro González, que entiendo que es la persona que está en representación del Consejo para la Transparencia. No sé si hay alguien más a solicitud, es que hay una solicitud previa, diputada, para esta consulta. De reglamento, Presidenta. Es que acabo de ofrecerle la palabra a uno de nuestros De reglamento, Presidenta. Disculpe, don Alejandro, que hay una diputada solicitando punto de reglamento. ¿Qué punto, diputada, de reglamento? Ocurre que la subsecretaria, quien parece que usted no vio, está pidiendo la palabra y ella tiene el derecho preferente a la palabra según nuestro reglamento. Diputada, soy yo quien ejerce el rol de conducción de la comisión. Subsecretaria, le voy a dar la palabra de manera inmediata, pero había una solicitud previa para poder escuchar a don Alejandro, el Consejo para la Transparencia, y le ofrezco la palabra inmediatamente. Don Alejandro, le ofrezco la palabra. Muy amable, Presidenta. En rigor nos parece bien la indicación que presenta el diputado Soto y que entiendo fue suscrita por la mesa técnica. Sí, sí. En ese sentido nosotros no ponemos ningún reparo a la eliminación o la supresión del literal B respecto a lo que se planteó en la mesa. Perfecto. Muchas gracias, don Alejandro. Subsecretaria. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, tal como lo señalaba el diputado Soto, aquí la aclaración que se hace es a la naturaleza de la información y no al deber que pesa sobre ciertos funcionarios en virtud de sus leyes orgánicas de guardar reserva de cierta información, como lo establece el artículo 35 del Código Tributario o la Ley 20.255 respecto a los datos previsionales, etcétera, sino a la naturaleza de la misma, entendiendo que nos hacemos cargo de la inquietud formulada. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra sobre la indicación. No sé si hay alguien que tenga alguna diferencia con la mesa técnica. De acuerdo, entonces sugiero poder votar las dos indicaciones del Ejecutivo, que básicamente son de adecuación con respecto a lo anterior que ya habíamos modificado, que es cancelación por supresión. Eso está modificado en todo el proyecto, son de la letra A y la letra B, y más la indicación que acabamos de incorporar y que suscribimos con el diputado Soto como acuerdo de la mesa técnica, más el artículo propiamente tal, es decir, el artículo base, las dos indicaciones del Ejecutivo y la indicación que hemos suscrito con el diputado Soto y quienes quieran suscribirla. ¿Les parece
que sostengamos la unanimidad de esta indicación con el artículo, estas 3 indicaciones con el artículo. Perfecto, entonces por unanimidad, con la misma votación, exceptuando el diputado Ilavaca, que acaba de salir de la sala, y está Donoso, Benavente, Sánchez, Undurraga, Soto, Giles, Longton, Winter, Cariola. Perfecto. Se aprueba por unanimidad entonces y pasaríamos al artículo 24. Sí, diputado Sánchez, el tiro subsecretario. Sí, respecto a este artículo hay una indicación mía, yo quisiera retirar esa indicación. ¿Del artículo 24? Ok, gracias, diputado Sánchez. Se retira la indicación del diputado Sánchez. Subsecretaria, le ofrezco la palabra sobre el artículo. Intermedio, Presidenta, siguiendo la metodología acordada previamente por la Comisión, este es de los artículos que todavía está pendiente de trabajo en la mesa técnica, por lo que proponemos que no sea abordado en esta sesión. Ah, perfecto. Bueno, como lo recordamos, al principio de la sesión, efectivamente habíamos tomado el acuerdo de que aquellas indicaciones que no tuvieran acuerdo en la mesa técnica y que pudieran seguirse desarrollando, pudiéramos irlas dejando pendientes, si a la comisión le parece, a menos de que alguien quiera entrar en la discusión de manera inmediata. Diputado Soto. Sí, Presidente, este artículo tiene que ver con la información y el tratamiento de datos que hace el Ministerio Público en investigaciones judiciales, que evidentemente manejan datos y tenemos que resolver qué se va a hacer con ellos. Entiendo que la mesa técnica ya comenzó el trabajo con el Ministerio Público, pero por alguna razón se estima que lo van a poder llegar a acuerdo final sobre todos los temas del Ministerio Público para la próxima semana. Así que yo estaría de acuerdo, Presidenta, con darle el espacio para que pudieran concluir un trabajo que es muy técnico. Gracias. Perfecto, gracias, diputado Soto. Entonces, si nadie se opone, por unanimidad, ¿les parece que acordemos entonces dejar esta indicación del artículo 24, las indicaciones del artículo 24, es más de una indicación, hay una del diputado Longton y entiendo que hay alguna del Ejecutivo que estaría siendo redibujada, que la dejemos pendiente y por lo tanto pasaríamos al artículo 25, ¿sí? Por acuerdo entonces quedaría pendiente para la próxima sesión y para lograr un acuerdo en la mesa técnica el artículo 24 completo con cada una de sus indicaciones. El artículo 25 no tiene indicaciones. En esto me imagino que al no tener indicaciones, no sé si hay alguien que quisiera hacer alguna opinión en particular de lo que el artículo 25 indica, sino para también someter la votación en particular por unanimidad. 25. El artículo 25 no tiene indicaciones. Entonces se entendería que al no tener indicaciones no hay diferencia y si le parece a la comisión podamos aprobarlo por unanimidad. Diputada Giles. Gracias, yo le pediría que se someta a la lectura. No hay problema. Vamos a votar. Habíamos visto anteriormente que por solicitud de un diputado, que no se sometieran a lectura aquellos que no tuvieran indicaciones, pero a solicitud de una diputada explícitamente hay que someter a lectura. Así que, artículo 25, secretario. Perfecto, Presidenta. El artículo 25 establece lo siguiente. Son datos relativos a infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias. Los datos personales relativos a la comisión y sanción de infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias solo pueden ser tratados por los organismos públicos para el cumplimiento de sus funciones legales dentro del ámbito de sus competencias y en los casos expresamente previstos en la ley. En las comunicaciones que realicen los organismos públicos con ocasión del tratamiento de estos datos personales deberán velar en todo momento porque la información comunicada o hecha pública sea exacta, suficiente, actual y completa. No podrán comunicarse o hacerse públicos los datos personales relativos a la comisión y condena de infracciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias una vez prescrita la acción penal, civil, administrativa o disciplinaria respectiva, o una vez que se haya cumplido o prescrito la pena o la sanción impuesta, lo que deberá ser declarado o constatado por la autoridad pública competente. Lo anterior es sin perjuicio de la incorporación, mantenimiento y consulta de esta información en los registros que llevan los órganos públicos por expresa disposición de la ley, en la forma y por el tiempo previsto en la ley que establece la obligación específica correspondiente. Las personas que se desempeñen en los órganos públicos están obligadas a guardar secreto respecto de esta información, la que deberá ser mantenida como información reservada. Cuando la ley disponga que la información relativa a la comisión y sanción de infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias deban hacerse públicas a través de su incorporación en un registro de sanciones o su publicación en el sitio web de un órgano público o en cualquier otro medio de comunicación o difusión, sin fijar un periodo de tiempo durante el cual debe permanecer disponible esta información, se seguirán las siguientes reglas. A.
Respecto de las infracciones penales, los plazos de publicidad se regirán por las normas particulares que rigen para este tipo de infracciones. B. Respecto a las infracciones civiles, administrativas y disciplinarias, permanecerán accesibles al público por el periodo de 5 años. Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en los registros electrónicos de infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias que lleven los organismos públicos. El incumplimiento de esta prohibición constituye una infracción gravísima de conformidad a esta ley. Exceptúense de la prohibición de comunicación los casos en que la información sea solicitada por los tribunales de justicia u otro organismo público para el cumplimiento de sus funciones legales y dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán mantener la debida reserva. No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo, los datos personales relativos a la comisión y sanción de infracciones penales revisten carácter reservado y, salvo las disposiciones legales que autorizan su tratamiento, no podrán ser comunicados o cedidos a terceras personas por los organismos públicos que los posean. Eso es, presidente, el artículo 25. Perfecto. Leído el artículo 25, no sé si amerita alguna discusión. Diputados, ofrezco la palabra. Dudas, preguntas. No sé si el Ejecutivo quisiera referir algo al respecto. ¿No? Entonces vuelvo a sugerir la votación por unanimidad de este artículo que no tiene indicaciones. ¿Sí? Bueno, con la unanimidad, entonces se suma el diputado Leiva y no está el diputado Ilavaca ni tampoco el diputado Soto. Acaba de llegar el diputado Soto. Se suma el diputado Soto, diputado Winter y diputada presidenta. A la unanimidad del artículo 25, diputado Soto. 6, 7, 8, 9, 10 tengo yo. Por unanimidad, entonces, se aprueba el artículo 25. Ok, seguimos entonces. Vamos al artículo 26. En el artículo 26 existe una indicación del Ejecutivo para agregar en el inciso primero del artículo 26 el numeral 10, a continuación de la expresión por el ministro de Hacienda, la expresión y por el ministro de Economía, Fomento y Turismo. ¿Ah? Entiendo que esta indicación fue parte del acuerdo de la mesa también. No sé, subsecretario, si usted quisiera explicar la indicación del Ejecutivo que incorpora el ministro de Economía también dentro de la revisión. Sí, por su intermedio, presidenta, el reglamento, como usted bien decía, trata las condiciones y modalidades de transferencia de comunicación y cesión de datos entre organismos públicos y se entendió que era una materia que también era competencia del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y por tanto se establece que el reglamento que regulará las materias deberá ser suscrito conjuntamente por ambas autoridades de gobierno. Perfecto. Una consulta, presidenta. Diputado Soto. Es que en la tramitación de todo este proyecto de ley se han revisado los aspectos que tienen que ver con los datos de una perspectiva más bien civil o de protección de los derechos de las personas, en algunos casos penal, y aquí están las normas sobre datos que maneja el Ministerio Público, pero para hacer el reglamento, para aplicar estas normas, se habla que se incluye el Ministerio de Hacienda, que me parece correcto, pero se incorpora el Ministerio de Economía. Se introduce una dimensión de las cosas que son, me imagino que los datos comerciales, económicos, que no sé cuál es la razón, digamos, de incluir un ministerio que ha tenido tan poca influencia, tanto en la generación de este proyecto de ley como en su tramitación. No, es que no hay servicio. Entiendo que las agencias de datos van a ser autónomas legal y constitucionalmente. Eso es un acuerdo, entiendo. Eso, presidenta. Perfecto. Yo entiendo que lo que tiene que ver con las competencias que tiene el Ministerio de Economía en relación a las materias de regulación que están en juego. Subsecretaria. Por su intermedio, presidenta, si bien, como señala el diputado Soto, el tema institucional es un tema todavía abierto a debate y pendiente, la propuesta original del Ejecutivo del proyecto que se somete, digamos, a segundo trámite constitucional establece que la agencia se relaciona con el presidente de la República más allá, ¿no es cierto?, de su autonomía, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y por eso, correlativamente, ¿no es cierto?, se establece que el reglamento debiera suscribirlo también esta cartera. Exacto. Eso. No sé si alguien más tiene alguna duda u opinión sobre este punto en particular. Diputados, diputadas, ¿alguien tiene dudas sobre esta propuesta en particular? Bueno, si les parece, entonces sometemos a votación la indicación con el artículo, que es una modificación bastante sencilla, yo creo que está explicada por sí misma, más los elementos que ha planteado la subsecretaria respecto de el rol que tiene dentro del proyecto el Ministerio de Economía. Ya, en votación por unanimidad, ¿le parece a la comisión?
Por unanimidad entonces de los presentes, que 10-0. son los mismos. Por 10 votos a favor, entonces se aprueba la indicación y el artículo. ¿Ah? ¿Quedó claro? Exacto, sí. Perfecto. Pasamos entonces al artículo 27, donde hay una indicación del diputado Sánchez, o indicaciones varias en realidad, hay varias indicaciones del diputado Sánchez, y entiendo que una indicación del Ejecutivo también. Sí. Hay una indicación del diputado Sánchez y indicaciones del Ejecutivo también. También hay acuerdo de la mesa, entiendo, para las indicaciones del diputado Sánchez y para las indicaciones del Ejecutivo. Así que le ofrezco la palabra a subsecretaria para que pueda hacer referencia a ambas, por favor, incluido el artículo. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, efectivamente, la indicación formulada por el diputado Sánchez tiene por objeto precisar que la posibilidad de transferencia de datos de manera internacional se va a poder realizar en cualquiera de las hipótesis que se detallan a continuación del encabezado del artículo 27, y las del Ejecutivo son varias, pero que tienen que ver con una coordinación, digamos, de armonización respecto a la nomenclatura que internacionalmente se utiliza para estos efectos cuando es transferencia internacional de datos, que en vez de hablar, digamos, de persona que lo recibe, se habla en términos generales responsable o tercero mandatario que la reciba, y por tanto todas las adecuaciones son de carácter formal para adecuarlas a esa nomenclatura. Y en el caso del diputado Sánchez, confiere en licitud por autorización. Ay, perdón. Sí, omití sería esta, bueno. Presidenta, efectivamente. Perfecto. Y también tienen todas las indicaciones de acuerdo a la mesa técnica. Así es. Diputado Soto. No, Presidente, una sugerencia de procedimiento que pudiéramos leer el artículo con las indicaciones del diputado Sánchez y del Ejecutivo, integrada porque tienen acuerdo de la mesa técnica, y la votamos como un solo todo. Sí, perfecto, no hay problema. Son bastante adecuatorias y quedaría, o sea, el sentido del artículo no cambia prácticamente en nada, solo hay un tema de modificación del lenguaje que me parece que, al menos a mí me parece que es adecuado, así que le voy a pedir al secretario que lo lea con la modificación de los cambios suscritos y particularmente con las indicaciones que además fueron parte del acuerdo de la mesa. Secretario, por favor. Bien, Presidenta, queda de la siguiente manera: artículo 27, regla general de autorización. Cumpliéndose los requisitos que de conformidad a esta ley autorizan al tratamiento de datos, solicita las operaciones de transferencia internacional de datos, en cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando la transferencia se realiza a una persona o entidad o organización pública o privada sujeta al ordenamiento jurídico de un país que proporcione niveles adecuados de protección de datos personales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28. Cuando la transferencia de datos quede amparada por cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos suscritos entre el responsable que efectúe la transferencia y el responsable o tercero mandatario que la reciba, y en ella se establezcan los derechos y garantías de los titulares, las obligaciones de los responsables y terceros mandatarios y los medios de control. C. Cuando el responsable que efectúa la transferencia y cuando el responsable que efectúa la transferencia y el responsable o tercero mandatario que la reciba adopten un modelo de cumplimiento o autorregulación vinculante y certificado de acuerdo a la legislación aplicable para cada uno de ellos. D. Cuando exista consentimiento expreso, las que leí anteriormente se introdujeron los cambios, las siguientes están exactamente igual. D. Cuando exista consentimiento expreso del titular de datos para realizar una transferencia internacional de datos específica y determinada. E. Cuando se refiera a transferencias bancarias, financieras o bursátiles específicas y que se realicen conforme a las leyes que regulan estas transferencias. F. Cuando la transferencia se efectúe entre sociedades o entidades que pertenezcan a un mismo grupo empresarial o empresas relacionadas o sujetas a un mismo controlador en los términos previstos en la Ley de Mercado de Valores, siempre que todas ellas operen bajo los mismos estándares y políticas en materia de tratamiento de datos personales. El responsable que efectúe la transferencia de datos asumirá la responsabilidad por cualquier infracción a los estándares y políticas corporativas vinculantes en que incurra alguno de los miembros del grupo empresarial. El responsable solo podrá exonerarse de esta responsabilidad
cuando acredite que la infracción no fue imputable al miembro del grupo empresarial correspondiente. G, cuando se deban transferir datos para dar cumplimiento a obligaciones adquiridas en tratados o convenios internacionales que hayan sido ratificados por el Estado chileno y se encuentren vigentes. H, cuando la transferencia resulte necesaria por aplicación de convenios de cooperación, intercambio de información o supervisión que hayan sido suscritos por órganos públicos para el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus competencias. Y cuando la transferencia de datos realizada por una persona natural o jurídica, pública o privada, haya sido autorizada expresamente por la ley y para una finalidad determinada. Y J, cuando la transferencia sea efectuada con el objeto de prestar o solicitar colaboración judicial internacional. K, cuando la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el titular y el responsable, o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a solicitud del titular. L, cuando sea necesario adoptar medidas urgentes en materia médica o sanitaria para la prevención o diagnóstico de enfermedades, para tratamientos médicos o para la gestión de servicios sanitarios o de salud. Hasta ahí llegamos, con el artículo 27. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, este es el artículo 27 con las 3 indicaciones a las que hemos hecho referencia. Me solicita el investigador del CEDI de la Universidad de Chile, Pablo Trigo, poder hacer una observación sobre este artículo en particular. Me gustaría ofrecerle la palabra hasta por 2 minutos, don Pablo. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Solamente señalar un elemento que está señalado en este artículo 27, que creo que no he abordado todavía adecuadamente desde el punto de vista de la protección de los derechos de los titulares, de datos, y también con mira que el día de mañana Chile pueda ser considerado como un país adecuado por las legislaciones. Estoy pensando principalmente en la Unión Europea. Lamentablemente acá no se encuentran presentes los representantes de la Comisión Europea, pero también haber escuchado su opinión a este respecto. Pero me preocupa que el literal B y el literal C del artículo 27, que se refiere a las cláusulas contractuales para la exportación de datos y los modelos de cumplimiento de autorregulación, no se encuentran sujetos a alguna aprobación, alguna avisación por parte de la agencia. Entonces, el riesgo que esto conlleva es que, en definitiva, estas cláusulas contractuales, estos modelos de cumplimiento de autorregulación, no cumplan con el estándar mínimo que requiere la nueva normativa chilena, que tiene un estándar alto. Cumplo con plantear esta preocupación. Lamentablemente nuevamente no están aquí los representantes de la Comisión Europea. Hubiera sido muy interesante haber escuchado la opinión de ellos, si es que ellos consideran que esta omisión podría eventualmente afectar el que Chile pueda ser calificado el día de mañana como un país adecuado. A mi juicio, a mi entender, creo que podría haber un problema para poder obtener esa decisión de adecuación, que es un objetivo, que está presente dentro del mensaje de este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias, don Pablo. También había solicitado la señora Macarena Gatica. Gracias, señorita Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, antes en la Unión Europea, con la Directiva 95, se establecía que se requería autorización cuando un país por ejemplo, no era considerado puerto seguro, se requería la autorización de la agencia al órgano de control del país respectivo. Con el reglamento europeo esto ha ido migrando hacia la autorregulación. Por lo tanto, se ha entendido que establecer un requisito adicional es una carga para el organismo público, y lo que estamos tratando de hacer es precisamente lo que señalaba Pablo hace unos momentos atrás, que es desde el punto de vista de la autorregulación y del plan de cumplimiento que debiesen y que es recomendable que digamos, tanto el responsable, el exportador como el importador de los datos estén sometidos a uno de ellos. Por tanto, se podría considerar que es una carga adicional hacia la agencia tener este trámite adicional, que es certificar este flujo transfronterizo de datos. Ok, muchas gracias, Macarena. Bueno, ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre el punto que se ha planteado por parte de Pablo Trigo y Macarena Gatica. Por su intermedio, Presidenta, tal como lo planteaba Macarena Gatica, esa ha sido la lógica que ha tenido el Ejecutivo a la vista para establecer la norma de autorregulación, siguiendo, ¿no es cierto?, como ella bien decía, la evolución que ha tenido la normativa europea en este tema, que ha sido el estándar que hemos ido también mirando para la formulación de la propuesta, y por tanto nos parece que con los estándares que están aquí establecidos se cumplirían los objetivos deseados. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre el punto, diputado Soto.
Sí, yo entiendo la observación que se hace, es decir, se establece que existe un modelo, que si se adopta un modelo de cumplimiento de autorregulación vinculante y certificado, evidentemente la entidad queda habilitada para el tratamiento de datos tan fronterizos, pero no se establece una regulación específica o un modelo recomendado por parte del Estado para poder tenerlo y poder ajustarse a ello, o por lo menos que cuente con el visto bueno de la agencia de datos. Yo sugeriría que pudiéramos avanzar, Presidenta, podríamos avanzar aprobando todo esto, sujeto a que el Ejecutivo, antes que lo despachemos, pudiera establecer una norma que quizás estableciera un estándar desde lo público que orientara a todos estos modelos de cumplimiento privados que pueden ser múltiples. Claro. Diputado Sánchez y después la subsecretaria. Muchas gracias, Presidenta. Lo que me preocupa de la redacción de esta norma es que en un primer lugar se establece de cierta forma que la agencia debe determinar qué países cumplen o no. Diputado, ¿puede hablar un poco más fuerte? Es que no se escucha bien. ¿El micrófono soy? No, estaba hablando muy bajo. Ya, sí, lo que me preocupa es que en este artículo me queda la impresión, como el sabor de boca, primera lectura, que hay una contradicción interna de que en un primer lugar se señala que la agencia debe determinar qué países poseen niveles adecuados de protección de datos, y después, si tú te vas al párrafo penúltimo, a pesar de eso podrán, por medio de una simple resolución, establecer que un país que no cumpla con este estándar, de todas maneras se le puede transferir datos personales de particulares, siempre y cuando ellos otorguen garantías adecuadas en relación con la protección de los derechos y personas de quienes son titulares de estos datos. Entonces, ¿quién va a determinar cuáles son esas garantías adecuadas? Claro. Me preocupa en el fondo que le estamos dando un ancho de manga, podríamos decir, demasiado grande a esta eventual agencia para poder determinar ellos, en el fondo, sin cumplir con este estándar que se está señalando en los primeros párrafos, que me parece razonable, en principio, poder bypassear de cierta forma la agencia este estándar, y me preocupa esa contradicción interna de la norma. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Subsecretaria, por favor. Por su intermedio, Presidenta, respondiendo a las inquietudes formuladas por el invitado y por los diputados que me antecedieron el uso de la palabra, efectivamente acá lo que se establece primero que tienen que estar cumplidos los estándares del país de origen, es decir, que son vinculantes y tienen que cumplirse. Y además, en el artículo 28, lo que se está estableciendo es una norma de carácter general en que la agencia va a poner en su página web a disposición de los interesados el listado de países adecuados y modelos tipos de cláusulas contractuales y otros instrumentos jurídicos para la transferencia. Por tanto, no va a ser una certificación ex post caso a caso, pero va a establecer ex ante, digamos, los parámetros a los cuales tienen que adecuarse para poder hacer esta transferencia, y nos parece que de esa manera se cumple el objetivo del resguardo sin suponer la carga, ¿no es cierto?, adicional que planteaba Macarena Gatica al inicio de su intervención. Claro. Claro, o sea, es que, claro, sería bueno leer el artículo 28, porque yo creo que el artículo 28 de alguna u otra manera despeja las dudas que el artículo 27 deja a propósito de lo que tanto el señor Trigo ha planteado y que han sido también reforzados por el diputado Soto. ¿Le parece, secretario, que podamos leer el artículo 28? Entiendo que la subsecretaria se tiene que retirar a otra comisión. Sí, pido excusas, Presidenta. No se preocupe, la subsecretaria Lisi ha representado la mesa técnica, así que no hay problema. Le agradezco mucho a los diputados y diputadas. Muchas gracias. Que le vaya bien. Se queda Lisi Siman, que ha sido quien ha estado trabajando este tema desde la CEPRES, y le agradecemos a la subsecretaria que haya podido estar al menos un rato en esta comisión. Leamos el artículo 28, secretario, por favor. Perfecto. El artículo 28, regla de determinación de países adecuados y demás normas aplicables a la transferencia internacional de datos. Se entiende que el ordenamiento jurídico de un país posee niveles adecuados de protección de datos cuando cumple con estándares similares o superiores a los fijados en esta ley. La agencia determinará fundadamente los países que poseen niveles adecuados de protección de datos, considerando a lo menos lo siguiente. A. El establecimiento de principios que rigen el tratamiento de datos personales. B. La existencia de normas que reconozcan y garanticen los derechos de los titulares de datos,
y la existencia de una autoridad pública, jurisdiccional o administrativa de control o tutela. C, la imposición de información y seguridad a los obligaciones. La imposición de obligaciones de información y seguridad a los responsables del tratamiento de datos. D, la determinación de responsabilidades en caso de infracciones. La agencia podrá en su página web a disposición de los interesados. Hay que observar que acá la indicación del Ejecutivo agrega un listado de países adecuados, dice, ¿no? Sí. Y modelos tipo de cláusulas contractuales y otros instrumentos jurídicos para la transferencia internacional de datos. Cuando no se verifique ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la agencia podrá autorizar, mediante resolución fundada, la transferencia internacional de datos siempre que el transmisor y el receptor de los datos otorguen las garantías adecuadas en relación con la protección de los derechos de las personas que son titulares de estos datos y la seguridad de la información transferida. La agencia podrá imponer condiciones previas para que se verifique la transferencia. Corresponderá al responsable de datos que efectuó la transferencia internacional de datos acreditar que ésta se practicó de conformidad a las reglas establecidas en esta ley. Eso es perfecto. Muchas gracias. Bueno, están vinculadas las normas. Es evidente que la norma 27, bueno, todo está vinculado, pero en particular respecto del punto de regulación y particularmente en función de la determinación del listado de países, que me parece que es un punto, y respecto de las normas de origen. Entonces, es el punto que se ha planteado como cuestión. No sé si le parece a la comisión que podamos votar el artículo 27 con todas sus modificaciones y que después el artículo 28 lo veamos porque tiene algunas indicaciones que acaban de ser leídas de todas maneras. Pero si además se incorpora una nueva indicación al artículo 28, sí que lo vamos a ver por separado. Sí. El artículo 27, ¿les parece que lo podamos votar por unanimidad? Es que el artículo 28 viene para el siguiente, sí. El artículo 27 quiero cerrar primero con las indicaciones respectivas. Unanimidad. Ya, perfecto, unanimidad de los presentes. Se retiró Pamela Giles, por lo tanto sin el voto de Pamela Giles. Y con el diputado Ilavaca que se incorporó. Reincorporó. No, si estaba incorporado ya. No, pero tiene reemplazo, tiene reemplazo permanente. Podría ser permanente esa cosa, ¿no? Votemos porque sea reemplazo permanente. Muy bien, Sánchez, no permita que se pueda entrar. Siempre hace lo mismo. Diputado Longton, parece que lo buscan afuera. Ah, que lo andaban mirando, ya. Artículo 20, en el artículo 28, bueno, el artículo 28, diputados, por favor, les pido por favor un poco de silencio. El artículo 28 lo acabamos de leer. No sé si alguien solicita que lo leamos de nuevo, lo leímos recién con el detalle incluso de las indicaciones del Ejecutivo, que no sé si Lisi le quisiera poder comentar a propósito de las incorporaciones tanto en el literal C del artículo como también en el inciso segundo del numeral 11. Muchas gracias, Presidenta. Las indicaciones del Ejecutivo, ambas indicaciones van, bueno, primero se modifica, al igual que se hizo en el artículo 27, reemplazando la expresión los responsables por la expresión, o adicionando, digamos, a la expresión a los responsables la expresión y terceros mandatarios, de conformidad como se había hecho también en los artículos 14 y siguientes, refiriéndose siempre a responsables y terceros mandatarios según la actividad que ejercieran respecto del tratamiento de los datos. Y además, como usted señaló, se agrega al inciso antepenúltimo la obligación de la agencia de publicar en su sitio web un listado de países adecuados para la transferencia internacional de datos. Muchas gracias. Perfecto. Ofrezco la palabra, no sé si hay alguna duda sobre la indicación, sobre las indicaciones y sobre el artículo. Diputado, hay una indicación del diputado Sánchez que acaba de incorporar, que es una indicación al inciso tercero.
que votarlo separado porque él solicita eliminarlo y eso lo decide la votación. Entonces, en el fondo... Que solicita eliminar el inciso tercero. Sí, explíquelo por favor, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Es nada más en relación con lo que señalé recién. Me hace ruido que exista en el fondo una norma contenida en este mismo artículo que permite bypassear el criterio establecido en el inciso primero y segundo. Me parece razonable que haya un control estricto de el tráfico interfronterizo o la transferencia internacional de datos personales. Esto no debería ser algo que sea muy flexible o muy fácil. Me parece razonable que sea la entidad que posteriormente tenga el control o la supervigilancia del resguardo de los datos personales, quien establezca cuáles son los países suficientemente seguros en su normativa y en su práctica de resguardo de datos personales para poder realizar estas transferencias de datos en los casos en que ellos se ajuste al resto de las normas de esta ley, pero no me parece razonable que esta eventual entidad, sea una agencia, sea cual sea, pueda por medio de una simple resolución fundada, o sea, un acto administrativo bastante cotidiano y de baja jerarquía, podríamos decir, dentro de la administración del Estado, la que establezca que un país es suficientemente seguro por las razones que a la autoridad de dicha agencia o dicha entidad le parezcan pertinentes. Aquí no me parece que este sea un caso para aplicar un criterio de mucha discrecionalidad administrativa, sino que esto debe ser sumamente arreglado. Entonces prefiero simplemente que tenga que haber un catálogo taxativo de países en los cuales o con los cuales se pueden realizar transferencias de datos, pero no que se le otorgue a la agencia o a la entidad que sea la atribución para definir otros países no contenidos en este catálogo que, porque la agencia lo dice, se puede transferir datos a ellos. Eso, muchas gracias. Perfecto. Lisi, por favor, le ofrezco la palabra. Presidenta, muchas gracias. Creo que para el análisis de esta disposición hay que hacer una distinción. Primero, la primera parte del artículo se refiere a la regla de determinación de países adecuados, ¿cierto? Entonces, posteriormente, los literales A a D van fijando cuáles son esos requisitos para considerar a un país adecuado. El inciso al que hace una indicación el diputado Sánchez, presidenta, por su intermedio, no se refiere a la declaración de un país como adecuado por parte de la agencia, sino que se refiere a que en los casos en que no se cumplan esos requisitos, para un caso particular, la agencia va a poder autorizar una transferencia internacional de datos, estableciendo para ese caso particular de transferencia de datos requisitos y garantías, ¿cierto?, que permitan no para declarar el país, como digo, adecuado en general, sino para permitir en ese caso la transferencia, asegurando que se cumplan con las garantías y que se protejan los derechos de los titulares. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, diputado Undurraga y diputado Sánchez. No, solo para clarificar, entonces, de acuerdo al Ejecutivo, por su intermedio, presidenta, no es una excepción, es una condición distinta. Sí, gracias, presidenta. Claro, sí. No es una excepción a la regla del inciso primero, sino que en el sentido de que no va a ser la agencia la que, a pesar de que no se cumplan esos requisitos, declare que un país es adecuado, sino que va a permitir en un caso particular una transferencia en específico, aunque no se cumplan respecto de la legislación de ese país, los requisitos para declararlo como un país adecuado. Gracias. Perfecto, gracias, Lisi. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Para precisar entonces, de lo que estaríamos hablando acá, no es que el país, y perdón si es que no lo expliqué suficientemente bien, no es que el país entre al catálogo, sino que se puede de todas maneras autorizar la transferencia de datos, y para los efectos prácticos eso terminaría siendo lo mismo, porque tú puedes ir caso a caso otorgándole autorizaciones particulares a un país que no reúna las condiciones para estar en esta lista de países seguros, y para todos los efectos prácticos eso va a terminar siendo lo mismo. A mí lo que me preocupa es el marco de discrecionalidad administrativa que le damos en general a los órganos de la administración del Estado, y aterrizado al caso particular, no me gusta la idea de que la agencia pueda determinar cuáles son los casos excepcionales en donde da lo mismo, de cierta forma, que se cumplan o no estas condiciones de seguridad que debe cumplir cada uno de los países. Prefiero que nos quedemos simplemente con la norma
estrecha y estricta de que cada país va a tener que pasar un análisis completo para entrar en este catálogo, y mientras no esté dentro del catálogo, bueno, no se podrán realizar transferencias de datos con esos países, y lo siento, en el fondo no se podrá nomás. Muchas gracias. Sí, sí, pero a ver, qué importante ser riguroso, porque no es que diga que no da, que da lo mismo. O sea, lo que aquí se establece es que tienen que haber circunstancias señaladas en el artículo. Cuando no haya ninguna, no se verifique ninguna de estas circunstancias, la agencia podrá autorizar mediante resolución fundada la transferencia internacional de datos, siempre que el transmisor y el receptor de los datos otorguen las garantías adecuadas en relación con la protección de los derechos de las personas que son titulares de estos datos y la seguridad de la información transferida. La agencia podrá imponer condiciones previas para que se verifique la transferencia. O sea, no es como que da lo mismo, porque creo que está bien. Yo entiendo el punto del diputado Sánchez respecto de la rigurosidad, de que sea taxativo respecto de las condiciones previas que se están estableciendo en los numerales, pero también hay que ser rigurosos que al eliminar este artículo, lo que queda es una absoluta es absolutamente inflexible la posibilidad de que haya otras circunstancias que se configuren y que pudiese ocurrir, digamos. Entonces, creo que dejar este punto en esa perspectiva me parece que es importante. Diputado Undurraga, sí, le ofrezco el tiempo la palabra, diputado. Sí, presidente, quisiera profundizar la pregunta al Ejecutivo para ver si nos puede ejemplificar, porque efectivamente si se trata de un conjunto de países que cumplen la norma, están en el inciso primero, y si hay uno que no cumple, ¿por qué razón habría que hacerle una transferencia de datos en los términos señalados? Entonces, si nos puede ejemplificar, ¿para qué se requiere la flexibilidad? Está el diputado Soto y el... perdón, diputado Longton, y le ofrezco el tiro de la palabra para que tomemos al tiro varios puntos. Diputado Longton. A ver, ahí sí. Gracias, presidenta. Sí, porque, a ver, cuando uno lee el último inciso, el 28, dice, cuando no se verifique ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la agencia podrá autorizar mediante resolución fundada la transferencia internacional de datos siempre que el transmisor y el receptor de los datos otorguen las garantías adecuadas. Ahí yo me quiero detener. En relación con la protección de los derechos de las personas que son titulares de estos datos y la seguridad de información transferida, ¿cuáles son las garantías adecuadas? Perfecto. Esa es la pregunta, porque teniendo certeza de eso, uno va a tener más tranquilidad de aprobar este artículo, que no va a haber discrecionalidad o cierto grado de discrecionalidad a la hora de poder proteger, los datos personales. Gracias, diputado. Lizy, le ofrezco la palabra. Y al diputado, no sé, después el diputado Benavente en una segunda ronda, ¿ya? Muchas gracias, presidenta. Justamente respecto de lo que decía el diputado Longton, y sobre la discrecionalidad que tendría la agencia para permitir en un caso particular la transferencia de datos con países que no sean declarados países adecuados, y para fijar también estos deberes o garantías de protección, este control previo que puede realizar la agencia, el estándar que va a tener la agencia es el que fija la propia ley en los títulos que hemos visto anteriormente, es decir, los derechos y las obligaciones respecto de la seguridad de los datos, los deberes de transparencia, los deberes de información. Entonces, si bien, por supuesto, como cualquier organismo de la administración, la agencia tiene un cierto margen de discrecionalidad, ese margen está cercado por los derechos y deberes que establece el propio proyecto de ley. Lo que pasa es que eso no va a significar, o sea, del hecho de que un responsable y un transmisor y un receptor de datos puedan dar esas garantías en un caso particular respecto a una transferencia de datos, no se sigue necesariamente que el país al que se van a transferir esos datos va a tener dentro de su ordenamiento jurídico todos los requisitos que exige este artículo 28 para ser declarado como país adecuado. Perfecto. Diputado Soto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Sí, estamos hablando de situaciones bien particulares. No sé, son empresas o personas que tratan datos, por ejemplo, entre países que no tienen mucha relación con Chile, por ejemplo, Corea del Norte. ¿Qué es lo que haría esta agencia de datos? ¿Se le daría un convenio con el Estado respectivo? ¿Cómo se materializa estas garantías, estas reservas o condiciones previas? Eso. Presidenta. Sí, Lizy, por favor, y ahí le ofrezco la palabra. Si uno se fija en la redacción de este inciso del artículo 28, las obligaciones que puede imponer la agencia, ¿cierto? Estas garantías que puede exigir son obligaciones que se imponen al receptor y al transmisor de los datos. No es un convenio que tenga o una obligación que se le imponga, por supuesto, al país que recibe o que transmite los datos,
sino que son obligaciones que se le exigen a sean los organismos públicos o privados que reciben o transmiten esos datos. Es decir, perdón, Presidente, son garantías o condiciones para la transferencia de esos datos. Diputado Donoso y luego diputado Benavente. Presidenta, a mí me hace mucho ruido que un funcionario público, cualquiera sea el nivel que sea, después de que un país no cumple ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, es como se encabeza pueda tomar la decisión ante la presión de una potencia extranjera de exceptuarlo de esta regla. ¿Qué posibilidad tiene un funcionario de oponerse a una potencia extranjera de mayor tamaño, o qué posibilidad tiene él de hacer cumplir la norma o garantía exigida en una potencia extranjera? Creo que esta norma lamentablemente cae en un exceso de inocencia en entender que un funcionario público puede hacer valer las garantías solicitadas a alguna potencia fuera del territorio nacional. Perfecto. Diputado Benavente, por favor. Presidenta, a mí también me genera ruido esta norma. A ver, en primer lugar, los requisitos que la norma le exige a la agencia para que determine qué países poseen niveles adecuados de protección de datos son los requisitos mínimos. Incluso la norma lo dice, pues señala la agencia los países que poseen a lo menos los siguientes. Por otro lado, a mí me parece que la norma del inciso final, que es la que estamos discutiendo, señala que la agencia, mediante una resolución fundada y siempre que le otorguen las garantías adecuadas. A mí no se me ocurre qué otra garantía me puede otorgar el receptor de los datos que no sean las señaladas en la norma. Y no me las va a poder otorgar porque estas garantías, todas ellas tienen que estar establecidas en su legislación. De tal manera que es muy difícil pedirle una garantía. Esa garantía, exigirle esa garantía, va a tener que necesariamente implicar una modificación legal en el receptor de los datos. Por lo tanto, a mí, Presidenta, también creo que esta norma, este inciso final, no me parece, y yo concuerdo con el diputado Sánchez y apoyo la indicación de él de eliminarlo. Ok, gracias, diputado. Diputado Ilavaca, por favor. Sí, Presidenta, sabe que revisando bien la norma, claramente se establece una excepción bastante extraña. Y yo creo que no hay hoy día algún tipo de acuerdo para poder establecer correctamente bien esto. Me gustaría poder conocer cuál es el fundamento de poder salvarse las propias obligaciones que nos hemos impuesto. Es decir, si dentro de la norma señalamos que para la regla de determinación de países adecuados se requiere lo señalado en la letra A, B, C, D, y le vamos a entregar una contraexcepción y le vamos a entregar a la agencia la posibilidad de saltarse las mismas condiciones que nosotros hemos establecido, es como extraño. Yo lo que pediría allí es, ya que tenemos una mesa técnica trabajando, que se pudiera revisar y traer alguna propuesta intermedia respecto a esta situación, porque quiero entender al final cuál es la razón por la cual vamos a exceptuar de todas las obligaciones que nosotros mismos le estamos estableciendo. Entonces me gustaría hacer esa propuesta. Perfecto. Hay una solicitud de Macarena Gatica de poder hacer una propuesta al respecto o alguna intervención. Macarena, me gustaría poder escucharla 2 minutos. Muchas gracias, señorita Presidenta, por su intermedio. Les voy a poner un ejemplo, quizás para ser más fácil el análisis. Un país, por ejemplo, que hoy día no es adecuado es Chile respecto de la Unión Europea. ¿Ya? Entonces no debiese existir un flujo de datos, por lo tanto, desde Europa hacia Chile. Sin embargo, ¿cómo esto ocurre? Que en la práctica podríamos perfectamente tener un servicio que Chile está dando en forma de exportación hacia Europa y que acredita que a pesar de que Chile no tiene una adecuada protección de datos en términos legislativos, la empresa sí otorga la adecuada protección considerando el reglamento europeo. Pensemos que
el reglamento europeo tiene el principio de extraterritorialidad y nuestra legislación también. Y no pensemos que vamos a quedar exentos de una fiscalización, porque siempre va a estar el exportador que es chileno y que tiene su residencia y por lo tanto va a estar bajo la supervisión de la Agencia de Protección de Datos. Pensemos, por ejemplo, en que Chile ya tiene una ley de protección de datos, Costa Rica no la tiene, y tenemos una filial de una empresa chilena y por lo tanto va a tener un estándar común en cuanto al cumplimiento, y es así como ocurre a nivel de las empresas, porque es muy difícil tener niveles de cumplimiento diferenciados y por lo tanto se va al estándar más Hola, la alto. mesa técnica, eso voy a proponer. Muchas gracias, Macarena, muy esclarecedor porque además plantea un ejemplo concreto como lo estaba solicitando el diputado. Marcelo, también le quiero ofrecer la palabra por algunos minutos, por favor. 2 minutos. Tiene apagado su micrófono, Marcelo. Drago. Apagó su micrófono. Ahí sí. Ahí está. Gracias, Presidenta. Solo para reforzar lo que dice Macarena, el artículo 28, antes de esta norma, digamos, que es como una excepción o una normativa de adecuación, lo que establece el reconocimiento como país adecuado de otros países. Con eso, ese reconocimiento implica libre flujo de datos, free flow completo, de la economía completa frente a ese otro país, digamos. Si los europeos nos reconocen como país adecuado, tendríamos flujo completo de datos para todas las empresas, todas las entidades, sin requerir ningún chequeo de nadie, porque ya fue declarado adecuado el país como jurisdicción. Esta otra norma lo que permite lo que decía Macarena. En aquellas jurisdicciones no declaradas adecuadas, por ejemplo, podría ser la India, porque no tiene autoridad de protección de datos, y nosotros vamos y tenemos que comprar medicamentos o encargar vacunas o pedir servicios tecnológicos. Esa empresa india puede decir, mire, yo cumplo con estos estándares, estoy certificado de esta forma, y incluso la Agencia de Protección de Datos chilena podría decirle, mire, usted ponga un representante en Chile, de ese modo yo esos estándares se los puedo aplicar acá, puedo cursar multas si usted no cumple con las condiciones de transferencia de datos, y con esa empresa india y la empresa chilena podrían intercambiar datos de un modo protegido, a pesar de que ese país no está declarado adecuado como jurisdicción completa. Esa es la regla de este inciso penúltimo, y eso es lo que viene a salvar, digamos. Y por eso es importante que exista, porque si no, el bloqueo o la posibilidad de intercambiar datos se reduce muy significativamente a la espera siempre de esta declaración de país adecuado, y pensamos que nosotros no somos adecuados y hemos estado en esa, esperando más de 10 años esa declaración, reformando esta ley para permitir esa adecuación. Gracias, Presidente. Perfecto, muchas gracias a usted. Ofrezco la palabra, no sé si quisieran, después de todos los puntos, alguna reflexión distinta. Yo quisiera proponer que a lo mejor este punto tratáramos de encontrar una posición intermedia entre la eliminación del artículo y alguna redacción más precisa, que quizás pudiéramos verla en la mesa técnica, que lo dejáramos pendiente. Es que hay diferencia, entonces yo creo que es mejor que lo revisemos. Me parece que todavía es posible precisar sin perder el sentido de que efectivamente hay que dejar algún grado de flexibilidad, pero con quizás mayor rigurosidad de lo que la norma establece. Me parece que para allá apunta un poco las observaciones que han planteado el diputado Ilavaca y el diputado Sánchez. No sé, Lizy, si le parece que pudiéramos dejarlo pendiente para la mesa técnica. Sí, diputado Soto y diputado Ilavaca. Estaba el diputado Soto primero, diputado Presidenta, yo creo que la norma está bien, pero si hay algunos que han hecho algún planteamiento que tiene cierta base, estoy de acuerdo que la mesa técnica lo revise nuevamente. Ahora, yo lo que sí pediría que hubiera una orientación clara de qué es lo que quieren encargar, cuál es la observación que quieren hacer, qué es lo que reparo hacen, porque aquí uno dice revisar, pero ¿qué vamos a revisar? Si esta norma, por ejemplo, es una norma espejo de la norma europea, a la cual la escriben casi todo el mundo. Entonces, si queremos tener una legislación distinta a la que tiene casi todo el mundo, al que queremos nosotros reflejar en nuestra legislación, deberíamos tener un poquito más de precisión. ¿Qué es lo que quieren revisar? Brunelli. Sí, a Bruno sí, quizás pudiéramos pedirle la opinión porque él ha estado participando. Bruno Giancarelli estuvo aquí presente 2 veces en la comisión, ha estado participando del debate. Podríamos tratar, como tenemos vínculo con él, pedirle a la Secretaría que le podamos pedir opinión en esta materia.
Desde la mesa técnica poder recogerla. Estaba el diputado Ilavaca y el diputado Sánchez. Sí, Presidenta, seguir en la misma línea. Claramente uno entiende que esto es una excepción, una contraexcepción respecto a la transferencia de datos, pero aquí se establece un concepto que es súper amplio, un concepto válvula, porque lo que señalamos es que se podrá autorizar por parte de la agencia cuando la transferencia internacional de datos, siempre que el transmisor y el receptor de los datos otorguen las garantías adecuadas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de garantías adecuadas? Es un concepto válvula. Y puede quedar solamente el criterio de la autoridad de turno, ¿ya? Cuestión sobre todo con aquellos países que en definitiva no son países adecuados, puede tornarse en un peligro. Sería interesante, para poder aprobar esta norma en particular, establecer claramente qué son las garantías adecuadas y cuáles van a ser los derechos que la seguridad nacional va a establecer en definitiva para poder establecer esta contraexcepción. Perfecto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Me parece completamente adecuado lo que dice el diputado Ilavaca. Yo le pediría entonces en esa propuesta que pueda elaborar la mesa, que se establezca claramente cuáles son esas garantías adecuadas, si es que tiene que ser en remisión a alguna otra norma de este cuerpo legal, creo que es necesario, no está suficientemente claro acá en la redacción que con garantías adecuadas nos estamos refiriendo a los estándares ya previamente establecidos en la ley, entonces yo creo que eso hay que precisarlo. Y también que se analice al menos la parte final de este párrafo que dice la agencia podrá imponer condiciones previas para que se verifique la transparencia, que ese podrá sea un deberá, al menos que se evalúe cuáles podrían ser las eventuales implicancias de eso. Creo que es importante que se cumplan estas condiciones, al menos las condiciones establecidas en esas garantías adecuadas, y si es que hay que analizar otro tipo de condiciones previas mínimas para poder hacer estas transferencias de información que por la magnitud en el fondo de las operaciones dentro de cuyo contexto se produciría esta situación, se me ocurre a mí que dice más bien relación con empresas grandes, no las pequeñas ni las medianas que realizan operaciones con datos personales. Entonces no creo que esto sería algo tan gravoso en comparación con el beneficio que se obtiene para el resguardo de los datos personales de todos los chilenos. Muchas gracias. Sí, diputado Longton. Ya, Presidenta, yo también tenía la misma duda, yo quedé muy claro con la explicación de los invitados y del Ejecutivo, pero para dar mayor tranquilidad y seguridad, al señalar garantía adecuada, y esto para que lo pueda trabajar la comisión, la mesa técnica, señalar quizás que al terminar la frase seguridad de la información transferida de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Yo creo que con eso podemos resguardar que efectivamente se va a tomar todo el paquete de este proyecto de ley y todas las garantías que ello establece para efectos de poder establecer esa o determinar esa resolución fundada. Yo por lo menos con eso quería. Ok, gracias, Presidente. Perfecto, muchas gracias. Ya, entonces les quiero proponer que votemos el resto del artículo, es decir, dejemos pendiente el inciso tercero y que podamos votar el resto del artículo con las indicaciones que ya las hemos discutido, estamos todos de acuerdo con las indicaciones del Ejecutivo, solo quedaría pendiente el artículo tercero, entonces no votaríamos la indicación del diputado Sánchez, pero tampoco el inciso tercero del artículo 28 para que la mesa técnica lo pueda ver y recoger las propuestas que se han planteado. ¿Le parece a la comisión? Ya, ¿se acuerda? Así, entonces en votación el resto del artículo 28 con la excepción del inciso tercero y las indicaciones del Ejecutivo, que son complementarias. Entonces, ¿les parece que eso lo podamos votar a favor por unanimidad de la comisión? Perfecto. Entonces, sería diputado Undurraga. Parece que el inciso tercero y cuarto, porque el cuarto se refiere al tercero, está en la hoja siguiente. Claro, tendría que revisarse el artículo tercero y cuarto. E incluso es más, si es que la mesa técnica considerara que para mejorar la condición tuviéramos que reabrir algún elemento posteriormente, incluso del artículo 27, creo que debiéramos comprometernos como comisión a tener esa flexibilidad para la próxima sesión. Entonces sería el artículo tercero y cuarto, o sea, el inciso tercero y cuarto, el artículo 28, lo que quedaría pendiente. Perfecto.
Gracias, diputado Undurraga. Acordado de esa manera, y si le parece a la comisión, votaríamos por unanimidad entonces todo el resto del artículo 28, exceptuando el tercero y cuarto inciso, más las indicaciones del Ejecutivo que quedarían aprobadas, ¿sí? Por la unanimidad. Se ha sumado la diputada Catalina Pérez a la unanimidad, y se resta el diputado Winter, la diputada Giles, y creo que eso sería. Todos los demás están. 10-0-0. Seguimos al artículo 29. El artículo 29 no tiene indicaciones. Le voy a pedir a la Secretaría un artículo corto que lo pueda leer para que lo podamos someter a votación. Perfecto. El artículo 29, fiscalización. La agencia fiscalizará las operaciones de transferencia internacional de datos, pudiendo formular recomendaciones, adoptar medidas conservativas y, en casos calificados, suspender temporalmente el envío de los datos. Artículo 29. Es así. Sin indicaciones. Perfecto. ¿Le parece a la comisión que votemos este artículo por unanimidad? ¿La misma votación? Perfecto. Entonces, por unanimidad se aprueba el artículo 29 por la misma votación anterior. Y creo que hasta aquí llegamos en el acuerdo, ¿no? Tenemos otro punto. Lizzy, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Respecto de las normas orgánicas que vienen a continuación en el título sexto sobre la Autoridad de Control en materia de protección de datos personales, no existe todavía un acuerdo en la mesa técnica y por eso sugeriríamos dejar pendientes ese título y continuar con la votación y la discusión del artículo 33 en adelante. Perfecto. Gracias. Si le parece a la comisión, puede recoger la sugerencia de la mesa, particularmente de Lizzy, que es dejar pendiente las normas del título sexto, si mal no recuerdo, y pasar, por tanto, al artículo 33, que de ahí en adelante ya hay un trabajo realizado en la mesa técnica y que podamos seguir avanzando. Perfecto. Continuamos entonces en el artículo, ¿se acuerda? Dejar en pendiente el artículo sexto, o sea, el título sexto. Ya. Continuamos con el artículo 33, donde hay una indicación del diputado Sánchez, y entiendo que no hay acuerdo, que hay una alternativa que sería, en vez de suprimir la expresión principio, agregar a continuación la frase establecida. No sé si la comisión ya estableció una propuesta alternativa. Sí, Lizzy, por favor. Muchas gracias, Presidenta. En el título séptimo existen varias indicaciones del diputado Sánchez en el mismo sentido para suprimir la expresión principios, cuando se refiere básicamente a principios, derechos y obligaciones establecidos en esta ley. Esta conversación respecto del alcance de la expresión principios... Ya la tuvimos. Sí, sí, de datos personales. Lo conversamos. Sí, había una solución sí, que se adoptó específicamente respecto del artículo tercero, letra E del proyecto de ley. ¿Ya? Y si es que digamos, no se retirara la indicación, se sugiere adoptar una redacción similar, es decir, señalar, en vez de eliminar la expresión principios, sustituirlo por los principios establecidos en el artículo 3 de la presente ley. Perfecto, que en el fondo ese era el problema, que quedaban los principios muy abiertos y no se establecía en referencia a qué eran los principios. Así y ahí, entonces, si el diputado Sánchez quizás quisiera reemplazar, diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Sí, me parece súper razonable. Fue el acuerdo al que por favor, llegamos hace algún tiempo cuando tuvimos esta misma discusión. Me parece bien buscar esta solución de coherencia. Haría la pregunta a Secretaría nomás cómo lo hacemos procedimentalmente. ¿Retiro la indicación y presento una nueva? Sí. ¿O cómo lo hacemos? ¿La traen escrita, por casualidad, Ejecutivo? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, se daría por retirada la indicación del diputado Sánchez y lo que nos quedaría entonces acá es lo que acordamos en un principio, valga la redundancia, de la tramitación del proyecto en relación a establecer el principio de la presente ley, a los principios de la presente ley. Eso entiendo que es lo que quedaría, porque en definitiva la discusión que vimos en esa oportunidad, la recuerdo, era que el concepto de principios no quedaba suscrito a la materialidad de algún aspecto en particular de la norma. Entonces, al establecerlo respecto de la presente ley, eso quedaba subsanado. Entonces, en este caso, el diputado Sánchez recogería la propuesta de la mesa técnica al respecto, diputado Longton y diputados... ¿no pediste la palabra? Como estaba levantando el dedito. Diputado Soto.
Sí, Presidenta, este debate fue bien intenso y nos abocó varias sesiones y básicamente tenía que ver con que parte de esta mesa de Constitución no aceptaba con mucha comodidad el hecho de que los principios de este proyecto de ley, los principios de este proyecto son de cumplimiento obligatorio. Y finalmente, cuando se escuchó a todos los expertos, nos pudimos dar cuenta que, y expertos también, nos pudimos dar cuenta de que el cumplimiento de los principios es el corazón de este proyecto de ley, sobre todo por la multiplicidad de situaciones que abarca, que son inconmensurables y que en definitiva se enfrentan aquí en Chile y en todo el mundo a través de cumplimiento o no de principios. Por eso yo creo que ese punto está zanjado verdaderamente, y en lo que sí tenía un punto el diputado Sánchez, es que cuando se establecía los principios en general, sin adscribirlo a una ley, podían ser cualquier principio que incluso pudiera tener lejanía o una similitud muy menor con estos temas. Y le parecía que se podía acotar adscribiéndolo a los principios que estuvieran contenidos en esta ley, lo cual yo también comparto, Presidenta, y estamos disponibles para mejorar esta redacción. Hay una indicación entonces propuesta para poder, que la puede suscribir diputado Soto y quien quiera suscribirla, que ha sido producto del trabajo conjunto en la comisión técnica, para poder desarrollar con eso un mejoramiento de la propuesta del diputado Sánchez. Por tanto, la vamos a poner en lectura y la vamos a someter a votación. Perfecto, Secretario, por Presidenta. favor. Se ha recibido indicación suscrita por el diputado señor Sánchez, diputada señorita Cariola, señor diputado señor Ilavaca. Esta incide en el artículo 33, en el sentido que dice, para agregar a continuación de la palabra principio la expresión establecidos en el artículo 3 de la presente ley. Quedaría de tal manera: régimen general de responsabilidad, el responsable de datos sea una persona natural o jurídica de derecho público o privado, que en sus operaciones de tratamiento de datos personal infrija los principios, y ahí viene lo que se agrega, infrija los principios, y se agrega por la indicación, establecidos en el artículo 3 de la presente ley. Así es. Derechos y obligaciones establecidos en esta ley será sancionado de conformidad con las normas del presente título. Perfecto. Queda claro, yo creo que la norma se explica por sí sola la propuesta, no sé si le parece a la comisión que la podamos votar. Por tanto, el artículo 33 con la indicación suscrita. Y quienes quieran suscribirla, por supuesto, está abierta y pendiente, disponible. ¿Sí? Perfecto. Por unanimidad, entonces, ya, se ha retirado el diputado Benavente, por lo tanto sería con la unanimidad del diputado Donoso, Sánchez, Undurraga, Soto, Pérez, Longton, Leiva y Ilavaca, Cariola. ¿Sí? Sí. Trato de ayudarlo. Sí. Aquí lo estoy ubicando. Ya. Pérez, Sánchez. Salper no está. Soto, sí. Soto. Pinter, No. Y sí. Y ya. sí, ya. Por 10, creo. 9 ahora. 9, ya. Diputado Se aprueba por unanimidad por 9 parlamentarios y parlamentarias. Seguimos entonces con el artículo 34. Acá también tenemos una indicación del diputado Luis Sánchez, quiere decir diputado 34, pero también es en este artículo la modificación es la misma, tiene que ver con el mismo debate, tiene que ver con el tema de principio, entonces la retira diputado Sánchez. Ya, está retirada la indicación del diputado Sánchez y se incorporaría una indicación también de acuerdo relativa a la misma expresión de principio respecto del cumplimiento de la norma. Yo también la quiero suscribir, secretario. Por favor, gracias. Gracias, Presidenta. Sí, por favor, aquí tenemos la indicación del artículo 34. Está en el párrafo primero de la responsabilidad, las infracciones y las sanciones aplicables a las personas naturales o jurídicas de derecho privado. Artículo 34. Infracciones leves, graves y gravísimas. Las infracciones cometidas por los responsables de datos a los principios, derechos y obligaciones establecidos en esta ley se califican, atendida su gravedad, en leves, graves y gravísimas. Acá también se agrega a continuación de la expresión principios establecidos en el artículo 3 de la presente ley. Quedaría las infracciones cometidas por los responsables de datos a los principios establecidos en el artículo 3 de la presente ley, derechos y obligaciones establecidos en esta ley, se califican atendida su gravedad en leves, graves y gravísimas. Las responsabilidades en que incurre una persona natural o jurídica por las infracciones establecidas en esta ley se entienden sin perjuicio de las demás responsabilidades legales, civiles o penales que pudieran
corresponderle. Perfecto. También creo que queda bastante clara. Estamos en el artículo 34. No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta, pregunta u observación respecto a este artículo. Con la indicación queda completo. Ya. ¿Le parece a la comisión que entonces lo aprobamos por unanimidad de los votos, igual que la votación anterior? Perfecto. Se acuerda y se vota favorablemente. 9 votos a favor, la misma votación anterior. Perfecto. Donoso, Sánchez, Undurraga, Pérez, Soto, Longton, Leiva y La Vaca. Sánchez, Soto y presidenta. Y Cariola. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900. 900, aprobado. Pasaríamos al artículo 34 bis. También hay una indicación del diputado Sánchez. Esta es distinta, ¿sí? Sí. 34 bis. Si la puede leer, secretario, sí. por favor. El artículo 34 bis, presidenta, se refiere a las infracciones leves, dado que quiero agregar que con la aprobación del artículo 34 también aprobamos una cosa muy formal, que es el título del párrafo primero. Ya, perfecto. Más título del párrafo primero para que no quede dando vuelta por ahí. El artículo 34 bis se refiere a las infracciones leves. Aquí empieza ya a desarrollarse porque tiene que desarrollar las leves, graves y gravísimas. Sí, la ¿cierto? calificación. Las infracciones. Y aquí las infracciones leves se consideran infracciones leves las siguientes. A. Incumplimiento total o parcial del deber de información y transparencia establecido en el artículo 14 ter. 14. B. Carecer de la individualización del domicilio postal, correo electrónico o medio electrónico equivalente que permita comunicarse con el responsable de datos o su representante legal, actualizado y operativo, a través del cual los titulares de datos puedan dirigir sus comunicaciones o ejercer sus derechos. C. Omitir la respuesta, responder en forma incompleta o fuera de plazo las solicitudes formuladas por el titular de datos en conformidad a esta ley. Y omitir el envío de la agencia de las comunicaciones previstas obligatoriamente en esta ley y de sus reglamentos. E. Cumplimiento de las instrucciones generales impartidas por la agencia en los casos que no esté sancionado como infracción grave o gravísima. F. Cometer cualquier otra infracción a los derechos o obligaciones establecidas en esta ley que no sea calificada como infracción grave o gravísima. Y ahí terminamos. Hay una indicación del diputado Sánchez que incorpora una nueva letra F. Exacto. Exactamente, agrega un nuevo literal F, pasando la otra a ser G, y del siguiente tenor, F. Entregar información incompleta en el proceso de registro o certificación del modelo de prevención de infracciones. Perfecto. Información incompleta. Lisi, no sé si nos quisiera comentar alguna opinión desde el Ejecutivo sobre esta indicación del diputado Sánchez, que entiendo que fue tratada en la mesa también y que tiene observaciones. Sí, Presidenta, muchas gracias. Respecto de esta indicación, básicamente lo que hace la indicación del diputado Sánchez es agregar, ¿cierto?, al artículo 34 bis como una, una infracción leve el entregar información incompleta en el proceso de registro o certificación del modelo de prevención de infracciones. Si uno va a las infracciones gravísimas, es decir, al artículo 34 quater, el literal J de ese artículo ya contempla esta infracción al señalar entregar información falsa, incompleta o manifiestamente errónea en el proceso de registro o certificación del modelo de prevención de infracciones. Es decir, lo que haría es traspasar esa infracción desde una infracción gravísima a una infracción leve. Y el Ejecutivo, en el artículo 34 quater, presentó una indicación para agregar a ese artículo 34 quater J, es decir, la infracción gravísima, la expresión a sabiendas. ¿El Ejecutivo? Sí, es que más adelante, porque la en el quater, ya, perfecto. Una vez como infracción, por la indicación del diputado Sánchez, como una infracción leve, y como infracción gravísima en el artículo 34J, que con la indicación del Ejecutivo quedaría como una infracción gravísima cuando se haga a sabiendas. Y cuando no es sabienda es grave. Cuando no es a sabienda es leve. No hay intención. Claro. Pero no,
Diputados, para que hagamos, a ver, para que hagamos, porque si no no nos escuchan el debate. Diputado Undurraga. Sí, el diputado Undurraga pidió la palabra. Presidente, el Ejecutivo ha señalado que la letra J en las Sí, pero- gravísimas incorpora a sabiendas, ¿no? Respecto a exactamente, respecto a la omisión o entrega incompleta. Por lo tanto, queda suelto la entrega de información incompleta que no sea sabienda. En ese sentido, si queda suelto, la indicación del diputado Sánchez parece resolver ese problema. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo entonces? Sí, el diputado Sánchez había solicitado la palabra, entonces le ofrezco ahí a Lisi para que pueda aclarar las preguntas. Diputado Sánchez, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Más que nada era para dar contexto, precisamente tal como señala Lisi, esa era la intención, dado que esto, y como señaló el diputado Longton también fuera de micrófono, de que evidentemente esto también puede ser por error. Y parece desproporcionado que un mero error, sea considerado como una falta gravísima. Me parece prudente la propuesta del gobierno de hacer la distinción acá entre aquella conducta que es intencional o dolosa y aquella que es por mero error, mero accidente. Y si ese fuera el criterio, me parece razonable, tal como dice además el diputado Undurraga, que aquí lo que se haga entonces sea aprobar la indicación que he presentado yo en el artículo. Aquí estamos viendo el 34 bis, para mantener la referencia a información incompleta en el proceso de registro o certificación del modelo de prevención de infracciones, y que en el artículo posterior, el relativo a las infracciones gravísimas, esto es el 4, vendría siendo, si no me equivoco. Sí. Sí, el 34.4, infracciones gravísimas, me aprobar ahí la indicación del Ejecutivo que establece la diferencia cuando esta situación es a sabiendas. Yo creo que eso dejaría en equilibrio Gracias, diputado. A ver, a mí me parece que está bastante claro. Si les parece, pudiéramos votar el artículo completo con la indicación del diputado Sánchez. Si le parece a la comisión, pudiéramos hacerlo por unanimidad y ya sería el último artículo que vamos a alcanzar a votar en esta sesión, pues estamos a 2 minutos de que termine la sesión. ¿Le parece a la comisión que votemos por unanimidad entonces el artículo 34 bis con la indicación del diputado Sánchez? Sí, Presidenta. Que agrega un nuevo numeral. Perfecto. Entonces, por 900 se vota por unanimidad y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.